El viento otoñal de Zaragoza silbaba entre las tejas del viejo caserón familiar, mientras Miguel Herrera descendía por las escaleras de madera hacia el sótano. A sus 28 años, el joven arquitecto había regresado a la casa de su abuela después del funeral, enfrentándose a la abrumadora tarea de clasificar décadas de recuerdos acumulados. La humedad del sótano le golpeó el rostro como un puño frío, y el olor a papel viejo y naftalina le trajo memorias de su infancia. Cuando bajaba aquí a buscar decoraciones navideñas, bajo la mirada vigilante de la abuela Carmen, Madre Maya, «¿Cuántas cosas?», murmuró Miguel, encendiendo la bombilla desnuda que colgaba del techo. La luz amarillenta reveló un laberinto de cajas de cartón, baúles antiguos y muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire frío, mientras se abría paso entre los obstáculos, buscando algo que pudiera donar o tiraran en el rincón más alejado. Medio oculta detrás de un armario desvalijado, Miguel vio una forma que no encajaba con el resto del desorden doméstico. Se acercó, apartando telarañas con la mano, y descubrió una mochila militar de lona verde oliva, descolorida por el tiempo, pero sorprendentemente bien conservada. Las correas de cuero mostraban señales de uso intenso, y había manchas oscuras que podrían haber sido barro o algo más. San Miguel sintió cómo se le aceleraba el pulso. En la parte superior de la mochila, bordado con hilo negro ya desteñido, se leía claramente Ansi Herrera, 1982. Sus manos temblaron ligeramente mientras tocaba las letras. Carlos Herrera, su tío Carlos, el hermano menor de su padre, del que había escuchado hablar en susurros durante toda su vida. Tío Carlos, murmuró, y su voz resonó extrañamente. En el sótano silencioso. ¿Qué haces aquí? La historia de Carlos era un tema tabú en la familia Herrera. Miguel sabía lo básico. Carlos se había alistado como voluntario para ir a las Malvinas en 1982, cuando tenía apenas 22 años. Era un joven idealista, lleno de sueños de aventura y gloria militar, que había visto en el conflicto una oportunidad de servir a su país y demostrar su valor. Pero nunca regresó. Oficialmente, había desaparecido en combate, pero su cuerpo nunca fue encontrado. La familia recibió una carta formal del ejército, unas pocas condolencias oficiales, y después, silencio. Miguel había intentado preguntar sobre Carlos cuando era niño, pero las conversaciones se cortaban abruptamente. Su padre, Antonio, se ponía tenso y cambiaba de tema. Su abuela Carmen se santiguaba y murmuraba oraciones. Con el tiempo, Miguel había aprendido a no preguntar, pero la curiosidad nunca lo había abandonado completamente. Ahora, con la mochila en sus manos, esa curiosidad se transformó en una necesidad urgente. La abrió con cuidado, consciente de que estaba tocando algo sagrado, algo que había permanecido oculto durante más de 4 décadas. El olor que emergió era complejo: un cuero viejo, metal oxidado y algo más sutil. Quizás el fantasma de la pólvora o el salitre del marán. El contenido estaba perfectamente organizado, como si Carlos hubiera empacado la mochila el día anterior. Una camisa militar, doblada con precisión milimétrica, calcetines de lana gruesa, una navaja suiza, con las iniciales CH grabadas en el mango de madera, un rosario de cuentas de madera oscura, gastado por el uso constante, YNL fondo, envuelto en una bolsa de plástico que había resistido milagrosamente el paso del tiempo. Un diario de cuero rojo. Miguel extrajo el diario con manos temblorosas. La cubierta estaba marcada por arañazos y manchas, pero las páginas interiores estaban sorprendentemente bien preservadas. La letra de Carlos era clara y decidida, escrita con pluma estilográfica en tinta azul, que se había desvanecido hasta convertirse en un azul grisáceo fantasmal. 15 de abril de 1982, Puerto Argentino, leyó Miguel en voz alta, y su voz se quebró ligeramente. Llegamos ayer después de una travesía que me ha cambiado para siempre. El mar estaba furioso, como si supiera lo que nos esperaba. Los están nerviosos, pero yo me siento, no sé cómo describirlo, vivo, asustado. ¿Las dos cosas? Miguel cerró el diario, abrumado por la intimidad del momento. Estaba leyendo los pensamientos más íntimos de un hombre que había muerto antes de que él naciera, un tío fantasma que de repente se había vuelto real. Se sentó en una caja cercana, la mochila en su regazo, y sintió el peso de 42 años de silencio familiar presionando sobre sus hombros. Su teléfono móvil vibró, sacándolo de su ensimismamiento. Era un mensaje de su padre. ¿Cómo vas con la casa? No te olvides de cerrar bien,
antes de irte. Mamá se preocupa por los ladrones. Miguel miró la mochila, después el mensaje, y tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No iba a mencionar el descubrimiento todavía. Tenía que entender que había encontrado realmente. Tenía que leer el diario completo, investigar, buscar respuestas a preguntas que la familia había enterrado junto con los secretos del sótano. Ann subió las escaleras con la mochila, apagó las luces y cerró la casa. Pero en lugar de dirigirse a su apartamento en el centro de Zaragoza, se fue directamente a su oficina de arquitectura. Necesitaba privacidad, tiempo y una buena lámpara para leer. Necesitaba conocer a Carlos Herrera, el tío que nunca había tenido la oportunidad de conocer en esa noche. Sentado en su escritorio, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su oficina, Miguel comenzó a leer la historia de un joven soldado que había partido hacia una guerra lejana, lleno de esperanzas, y que, aparentemente, había encontrado algo muy diferente a lo que esperaba. Con cada página que pasaba, Carlos se volvía más real, más complejo, más humano, y con cada entrada del diario, Miguel se daba cuenta de que la historia oficial de la desaparición de su tío tenía más agujeros que un colador en 16 de abril. Algo no está bien aquí, leyó Miguel, entrecorrando los ojos bajo la luz de la lámpara. Los oficiales nos dijeron una cosa en el barco, pero la realidad es completamente diferente. Los argentinos no son los bárbaros que nos pintaron, y nosotros no somos los héroes que creíamos ser. Miguel alzó la vista del diario y miró por la ventana hacia las luces nocturnas de Zaragoza. Su ciudad natal nunca le había parecido tan lejana de los campos de batalla de las Malvinas, pero esa noche sintió como si el océano Atlántico se hubiera encogido hasta convertirse en un charco. Carlos estaba allí, en esas páginas, esperando a ser rescatado del olvido, y Miguel sabía que él era la única persona en el mundo que podía hacerlo. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel se sumergió en el diario de Carlos como un hombre obseso. Cada noche, después del trabajo, se encerraba en su oficina y viajaba en el tiempo hasta 1982, acompañando a su tío a través de sus experiencias en las Malvinas. Lo que había comenzado como curiosidad familiar se había transformado en algo mucho más profundo, una búsqueda de la verdad que desafiaba todo lo que Miguel creía saber sobre la guerra, su familia y la naturaleza del heroísmo. En la lluvia de octubre se había intensificado, y el sonido constante contra las ventanas de la oficina creaba una banda sonora perfecta para las revelaciones que emergían de las páginas amarillentas. Miguel había establecido una rutina en café negro, lámpara de escritorio encendida, diario abierto y una libreta donde anotaba fechas, nombres y eventos que parecían importantes. 20 de abril de 1982, leyó Miguel, acercándose más a la página. La letra de Carlos se había vuelto más apresurada, menos cuidada. Conocí a un soldado argentino hoy. Se llama Eduardo Morales, tiene mi edad, y me mostró una foto de su novia. Se parece a Isabel. Eso me partió el corazón de una manera que no esperaba. ¿Cómo puedo odiar a alguien que podría ser mi hermano? Miguel frunció el ceño. A Isabel. Ese nombre aparecía frecuentemente en las primeras entradas del diario, pero después desaparecía abruptamente. ¿Quién era Isabel? ¿Por qué nadie había mencionado nunca que Carlos tenía novia? Continuó leyendo, y la historia se volvía cada vez más compleja. Carlos no estaba describiendo batallas épicas o actos de heroísmo tradicional. En cambio, escribía sobre la confusión moral de la guerra, sobre soldados de ambos bandos que se ayudaban mutuamente en secreto, sobre oficiales corruptos que vendían suministros en el mercado negro, sobre la diferencia brutal entre la propaganda y la realidad del conflicto. 25 de abril, el teniente Ruiz me ordenó que no ayudara a los heridos argentinos. Escribí a Carlos con letra temblorosa. Le dije que no podía obedecer esa orden. Un hombre herido es solo eso, un hombre herido. No es inglés, no es argentino. No es Espagol, es un ser humano que sufre. Ruiz me dijo que esa actitud me metería en problemas. Quizás tenga razón, pero no puedo vivir conmigo mismo si actúo de otra manera. Miguel se recostó en su silla, abrumado por la complejidad moral de lo que estaba leyendo. Este no era el soldado heroico y patriótico que había imaginado. Carlos era un consciente objetor, en medio de una guerra, un hombre que había ido a luchar por su país, pero que había descubierto que sus verdaderos enemigos no eran los soldados del bando contrario, sino la maquinaria deshumanizadora de la guerra misma. A la entrada del 30 de abril. Fue particularmente reveladora. Noé, ayudé a Eduardo el argentino a escribir una carta a su novia. A cambio, él me ayudó a reparar mi equipo de radio. Nos hemos vuelto amigos
aunque técnicamente somos enemigos. Hablamos de nuestras familias, nuestros sueños, nuestros miedos. Él quiere ser maestro cuando termine la guerra. Yo la Hable, de mi plan de abrir un taller mecánico en Zaragoza, de casarme con Isabel, de tener hijos que nunca tengan que ver una guerra. An Eduardo me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza en Carlos. Hermano, esta guerra no es nuestra. Es la guerra de viejos que mandan a morir a los jóvenes por territorios que nunca han pisado. Ann tiene razón. ¿Qué hacemos aquí, realmente? Miguel sintió un nudo en el estómago. La imagen que emergía del diario era la de un hombre profundamente desilusionado, que había perdido la fe en la causa por la que supuestamente estaba luchando. Pero había algo más, algo que se insinuaba entre líneas, pero que nunca se decía explícitamente. La respuesta llegó en la entrada del 5 de mayo en Eduardo y yo hemos tomado una decisión. No podemos seguir fingiendo que esto tiene sentido. Hemos estado ayudando en secreto a soldados heridos de ambos bandos, intercambiando información médica, compartiendo suministros, pero eso ya no es suficiente. Vamos a desertar juntos. Él conoce gente en Buenos Aires que nos puede ayudar a desaparecer hasta que termine esta locura. Después podré regresar a casa y explicárselo todo a la familia. Espero que me entiendan. Espero que Isabel me perdone por tardar tanto en volver. Miguel dejó caer el diario sobre el escritorio, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carlos no había muerto en combate, había desertado, se había convertido en un fugitivo, un traidor a los ojos del ejército y, probablemente, de su propia familia, pero la historia no terminaba ahí. Las últimas entradas del diario estaban fechadas en mayo de 1982 y describían los preparativos para la deserción en contactos en Buenos Aires, rutas de escape, documentos falsos. La última entrada, del 12 de mayo, era apenas una línea a mañana. Nos vamos, en que Dios nos perdone. Miguel se levantó de la silla y comenzó a caminar por la oficina, tratando de procesar lo que había leído. Carlos había desertado, pero ¿qué había pasado después? ¿Había logrado llegar a Buenos Aires? ¿Había vivido allí en secreto durante todos estos años? ¿Por qué su mochila había terminado en el sótano de la abuela Carmen? Suit sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su padre. Miguel, ¿estás bien? Tu madre dice que has estado trabajando hasta muy tarde todas las noches. No queremos que te agotes. Estoy bien, papá, respondió Miguel, mirando el diario abierto sobre su escritorio. Solo tengo mucho trabajo. Bueno, pero no te olvides de vivir el propósito. Ya terminaste con las cosas de la casa de la abuela Miguel Bachilo. Era el momento perfecto para mencionar el descubrimiento, pero algo lo detuvo. Casi, dijo finalmente. Todavía me quedan algunas cosas por revisar. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Y Miguel, si encuentras algo de valor sentimental, guárdalo. Tu abuela habría querido que conserváramos los recuerdos familiares. Dispuse de colgar. Miguel se quedó mirando el teléfono durante largo rato. Su padre había dicho recuerdos familiares, pero ¿qué pasaba con los recuerdos que la familia había elegido olvidar? ¿Qué pasaba con las verdades que habían sido enterradas junto con las mentiras oficiales? Esa noche, Miguel tomó otra decisión que cambiaría su vida. Abrió su laptop y compró un boleto de avión a Buenos Aires. Así Carlos había desertado a Argentina. Si había vivido allí, si había muerto allí, entonces las respuestas que Miguel necesitaba no estaban en España, estaban al otro lado del océano, en una ciudad que Carlos había visto como su salvación, mientras empacaba la mochila de Carlos en su propia maleta. Miguel encontró algo que había pasado por alto la primera vez, un pequeño sobresellado, pegado al forro interior. Telamo lo abrió con cuidado y encontró una dirección escrita en la letra familiar de Carlos Eduardo Morales. Calle San Telmo, 847, Buenos Aires, Argentina. Eduardo, el soldado argentino que se había convertido en amigo de Carlos. Si seguía vivo, si todavía vivía en esa dirección, quizás él podría proporcionar las respuestas que Miguel buscaba desesperadamente. Miguel miró por la ventana de su oficina hacia las luces de Zaragoza, su ciudad natal, y sintió como si estuviera a punto de cruzar un puente que no tenía retorno. Una vez que supiera la verdad sobre Carlos, una vez que entendiera realmente qué había pasado en 1982, ya no podría fingir ignorancia. Tendría que decidir qué hacer con esa información, cómo reconciliar la historia oficial con la realidad que había descubierto, pero ya no había vuelta atrás. Carlos lo había estado esperando en ese sótano durante 42 años, y Miguel no iba a defraudarlo ahora. El vuelo de Madrid a Buenos Aires duró 13 horas,
pero para Miguel se sintió como un viaje de 42 años hacia el pasado. Mientras el avión sobrevolaba el Atlántico, él releía las páginas del diario de Carlos, memorizando cada detalle, cada nombre, cada dirección. La mochila militar estaba en el compartimento superior, pero su peso simbólico presionaba sobre los hombros de Miguel como si la llevara puesta en Buenos Aires. Lo recibió con el calor húmedo del verano austral, el caos organizado de una megalópolis latinoamericana. El aeropuerto de Ezeiza bullía con una energía que contrastaba dramáticamente con la Zaragoza otoñal que había dejado atrás. Miguel se abrió paso entre multitudes que hablaban con el acento porteño que había escuchado en películas, pero nunca en persona, sintiendo la extraña mezcla de familiaridad y alienación que experimentan los españoles en Argentina. Había reservado un hotel modesto en el barrio de San Telmo, no por casualidad, según la dirección que había encontrado. En la mochila de Carlos Eduardo Morales había vivido a solo unas cuadras de allí. Miguel no sabía si seguiría viviendo en el mismo lugar después de más de 4 décadas, pero tenía que empezar por algún lado. Su primera noche en Buenos Aires la pasó caminando por las calles empedradas de San Telmo, tratando de como habría sido el barrio en 1982, las paredes de ladrillo, los balcones de hierro forjado, los cafés con sus ventanas empañadas. Todo tenía un aire de historia acumulada, de secretos guardados entre las piedras de la ciudad. Al día siguiente, armado con valor y una taza de café porteño que había comprado en una panadería local, Miguel se dirigió a la dirección que había encontrado en la mochila en San Telmo, 847. El edificio era una construcción típica de principios del siglo XX, con la fachada desgastada pero dignificada por el tiempo. El portero, un hombre mayo con bigotes blancos y una sonrisa amable, lo saludó con curiosidad. «Buenos días», dijo Miguel, notando cómo su acento español se destacaba inmediatamente. «Estoy buscando a Eduardo Morales. ¿Sabe si todavía vive aquí?» El portero frunció el ceño, pensativo. «¿Eduardo Morales? Ese nombre me suena familiar, pero ¿de qué año estamos hablando, joven?» «Habría vivido aquí en los años 80», explicó Miguel. «Posiblemente después de la Guerra de las Malvinas». La expresión del portero cambió inmediatamente. «Sí, en Eduardo, claro que lo recuerdo. Un buen hombre, veterano de Malvinas. Pero hace años que no vive aquí. Se mudó». «Espere, ¿usted es familiar suyo?» «No exactamente», respondió Miguel, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. «Estoy buscando información sobre alguien que posiblemente fue su amigo durante la guerra. Un español llamado Carlos Herrera». El portero se quedó inmóvil, mirando a Miguel con una expresión que pasó de la curiosidad a algo parecido al reconocimiento. «Carlos Herrera», repitió lentamente. «Madre de Dios, ¿usted es familia de Carlos?» «Soy su sobrino», respondió Miguel, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. «¿Usted lo conoció?» «Lo conocí. Sí, señor. Un hombre bueno, muy bueno. Eduardo me habló mucho de él». El portero miró hacia ambos lados de la calle, como si temiera ser escuchado. «Pero esta no es conversación para tener en la puerta. ¿Por qué no sube? Voy a llamar a mi mujer. Ella tiene mejor memoria que yo para estas cosas». Miguel siguió al portero hasta un pequeño apartamento en la planta baja del edificio. La mujer del portero, una señora robusta con ojos inteligentes y manos que parecían haber trabajado toda una vida, lo recibió con la hospitalidad inmediata que caracteriza a los porteños. «Siéntese, siéntese», le dijo, señalando una silla en la cocina mientras ponía agua a hervir para el mate. «Roberto me contó. Usted es el sobrino de Carlos». «Dios mío, qué mundo pequeño. ¿Ustedes conocieron a Carlos?», preguntó Miguel, todavía sin poder creer su suerte. «No personalmente», respondió la mujer, cuyo nombre era Carmen como su abuela, «pero Eduardo nos habló tanto de él que era como si lo conociéramos. Eduardo vivió aquí durante casi 20 años, ¿sabe? Desde que volvió de la guerra hasta que se casó y se mudó a La Boca». «¿Eduardo sigue vivo?», preguntó Miguel, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. «Muy vivo», respondió Roberto con una sonrisa. «Tiene un taller mecánico en La Boca. Se casó tardío, tuvo hijos tardío, pero es un hombre feliz, aunque todavía carga con los recuerdos de la guerra». Carmen le pasó un mate a Miguel y se sentó frente a él. «Eduardo siempre decía que Carlos le salvó la vida en las Malvinas, no solo físicamente, sino, ¿cómo decirlo? Le salvó el alma, le devolvió la fe en la humanidad cuando ya la había perdido». «¿Qué pasó con Carlos?», preguntó Miguel, con la voz apenas audible.
Eduardo les contó qué pasó después de la guerra. Roberto y Carmen intercambiaron una mirada significativa. Esa es una historia larga y complicada, dijo Roberto. Finalmente, y creo que Eduardo debería ser quien se la cuente. ¿Por qué no vamos a verlo? Su taller está a solo media hora de aquí. El viaje en autobús hasta La Boca le dio a Miguel tiempo para procesar lo que había descubierto. Carlos había llegado a Buenos Aires. El Eduardo estaba vivo y había mantenido la memoria de su amistad durante más de 4 décadas. Había respuestas esperándolo, pero Miguel empezaba a darse cuenta de que quizás no estaba preparado para todas las verdades que estaba a punto de descubrir en el barrio de La Boca. Era famoso por sus casas de colores brillantes y su ambiente bohemio, pero el taller de Eduardo estaba en una zona más trabajadora, entre fábricas pequeñas y talleres mecánicos que servían a la comunidad local. El olor a aceite de motor y metal caliente llenaba el aire, creando una sinfonía industrial que a Miguel le resultó extrañamente reconfortante. Eduardo Morales estaba debajo de un automóvil cuando llegaron, sus piernas sobresaliendo del chasis, mientras trabajaba con una llave inglesa. Era un hombre de 64 años, pero sus movimientos eran ágiles y seguros. Cuando Roberto lo llamó, rodó hacia afuera y se incorporó, limpiándose las manos en un trapo manchado de grasa. Roberto, Carmen, dijo con una sonrisa genuina, ¿qué los trae por aquí? Entonces vio a Miguel y su expresión cambió. Why, usted is Miguel Herrera, respondió Miguel, extendiendo la mano. Soy el sobrino de Carlos Herrera. Eduardo se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando a Miguel como si estuviera viendo un fantasma. Después, lentamente una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, seguida por lágrimas que brillaron en sus ojos. «Carlos», murmuró. «Ay, Dios mío». Carlos Herrera se acercó a Miguel y lo abrazó con fuerza, como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. «Hijo, no sabes cuánto tiempo he estado esperando que alguien de su familia viniera a buscarlo». Miguel sintió como si todas las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente estuvieran encajando en su lugar. «¿Dónde está?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. «¿Qué pasó con él?». Eduardo se apartó, manteniendo las manos en los hombros de Miguel. «Tu tío Carlos está enterrado en el cementerio de la Chacarita. Aquí en Buenos Aires murió en 1987, 5 años después de llegar aquí. Pero hijo». Él nunca dejó de esperar el momento en que pudiera volver a casa. Eduardo cerró el taller temprano ese día, algo que sus empleados dijeron que no había hecho en años. Llevó a Miguel a un pequeño café en la esquina, uno de esos lugares porteños, donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 50, con sus mesas de mármol, sus sillas de caña y el aroma permanente del café tostado, mezclado con el humo de cigarrillos. «Necesito un lugar tranquilo para contar esta historia», explicó Eduardo, mientras pedían 2 cortados. «Y necesito que entiendas que lo que te voy a contar va a cambiar tu forma de ver a tu familia, a la guerra y quizás a la vida misma». Miguel asintió, sacando el diario de Carlos de su mochila. «Ya he leído su diario. Sé que desertaron juntos». Eduardo sonrió tristemente al ver el diario familiar. «Así que conservaste eso». Carlos estaría feliz. Escribía en ese diario todas las noches, como si fuera su manera de mantener una conversación con su familia en España. Tomó un sorbo de café y miró por la ventana hacia la calle bulliciosa. Pero el diario solo cuenta parte de la historia, la parte que Carlos pudo escribir antes de que todo se complicara. ¿Qué pasó después del 12 de mayo? Prigal. Miguel Anesa fue su última entrada. El 13 de mayo de 1982 comenzó Eduardo, con la voz de alguien que ha contado esta historia muchas veces en su cabeza, pero nunca en voz alta. Carlos y yo nos encontramos en el punto acordado a las 3 de la madrugada. Teníamos un plan: llegar hasta Puerto Argentino, conseguir transporte hasta el continente y después desaparecer en Buenos Aires hasta que terminara la guerra. Eduardo hizo una pausa, revolviendo su café con movimientos automáticos. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Había controles militares por todas partes. Los ingleses habían intensificado sus ataques y tanto el ejército argentino como las fuerzas españolas estaban en máxima alerta. Nos vimos obligados a escondernos durante 3 días en una cueva cerca de la costa. ¿3 días? ¿3 días?, preguntó Miguel, imaginando a su tío joven acurrucado en una cueva fría, húmeda, con el sonido de la guerra resonando en la distancia. 3 días comiendo raciones de emergencia y bebiendo agua de lluvia, confirmó Eduardo. Pero Carlos nunca se quejó. Me contaba historias de Zaragoza, de su familia, de una chica llamada Isabel
de la que estaba enamorado. Me hablaba de su sueño de abrir un taller mecánico, como el mío. Eduardo sonrió con nostalgia. Decía que cuando terminara todo esto, me invitaría a España para que conociera a su familia. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó después? El cuarto día logramos llegar a un puerto pequeño donde había pescadores que hacían contraband. Por una cantidad considerable de dinero, nos llevaron hasta el continente argentino. El viaje duró 2 días, en una embarcación que parecía que se iba a hundir en cualquier momento. Eduardo se detuvo para encender un cigarrillo, sus manos temblando ligeramente. Cuando llegamos a Buenos Aires, Carlos estaba eufórico. Creía que lo más difícil había pasado, que solo tenía que esperar a que terminara la guerra para poder volver a casa como si nada hubiera pasado. Era muy joven, muy inocente en algunas cosas, pero ¿no fue así?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. La guerra terminó en junio de 1982, pero para Carlos no terminó nunca, respondió Eduardo, apagando el cigarrillo apenas encendido. Técnicamente era un desertor del ejército español. No podía simplemente volver a casa y explicar que había pasado unos meses en Buenos Aires, porque había perdido la fe en la guerra. El ejército lo habría juzgado por deserción en tiempo de guerra en España. Su familia creía que había muerto heroicamente en combate. Miguel frunció el ceño. Pero podría haber contactado a la familia en secreto, ¿no? Decirles que estaba vivo. Eso es exactamente lo que Carlos quería hacer, respondió Eduardo, con una sonrisa triste. Y de hecho, lo intentó. D. 1982. 2 meses después de que terminara oficialmente la guerra, Carlos me pidió que lo ayudara a conseguir acceso a un teléfono internacional. Era muy caro en esa época, pero había conseguido un trabajo en una fábrica textil y había ahorrado lo suficiente. Llamó a casa, confirmó Eduardo, yo estaba con él. Marcamos el número de tu abuela Carmen, porque Carlos recordaba que siempre estaba en casa, por las tardes. Cuando contestó, Carlos se quedó mudo por unos segundos. Solo escuchaba la voz de su madre diciéndole, hola, ¿quién habla? Eduardo. Hizo una pausa larga, reviviendo el momento. Finalmente, Carlos encontró la voz y dijo, mamá, soy Carlos, estoy vivo. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró una eternidad. Después, tu abuela comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de alegría, Miguel, eran lágrimas de, no sé cómo describirlo, confusión, miedo. Tu abuela le dijo a Carlos que el ejército les había informado oficialmente que había muerto en combate, que habían hecho una ceremonia religiosa en su memoria, que la familia había recibido condolencias del gobierno, que habían puesto su nombre en una placa conmemorativa en la iglesia local. Miguel sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. ¿Qué significa eso? Significa que, oficialmente, Carlos Herrera había muerto como un héroe en las Malvinas, explicó Eduardo. Su familia había recibido honores, respeto, simpatía de toda la comunidad. Si de repente aparecía vivo, admitiendo que había desertado, que había estado viviendo en Argentina, mientras su familia lo lloraba. ¿Te imaginas el escándalo? Pero era su familia, protestó Miguel. Tenían que alegrarse de que estuviera vivo. Tu abuela le dijo algo que Carlos nunca pudo olvidar, continuó Eduardo, con la voz cada vez más baja. Le dijo, Carlos, hijo, si estás vivo, me alegro. Pero si vienes a casa ahora, destruirás a toda la familia. Tu padre ya no puede trabajar del dolor. Tu hermano Antonio se casó el mes pasado y nombró a su primer hijo Carlos en tu honor. Todo el pueblo nos trata como héroes por el sacrificio que hiciste por España. Si apareces ahora, admitiendo que desertaste, nos convertiremos en la familia del traidor. A Miguel se quedó sin palabras. La imagen de su abuela, la mujer que lo había criado con cariño y sabiduría, diciéndole a su propio hijo que no volviera a casa, era demasiado dolorosa de procesar. ¿Qué respondió Carlos? Tu tío lloró durante 3 horas después de esa llamada, respondió Eduardo. Después me dijo, Eduardo, hermano, parece que Carlos Herrera murió en las Malvinas después de todo, solo que no de la manera que todos creen. Eduardo pidió otro café, necesitando tiempo para recomponerse antes de continuar. Carlos tomó una decisión esa noche. Decidió que Carlos Herrera había muerto efectivamente en las Malvinas, y que él sería otra persona en Buenos Aires. Sansé inventó una nueva identidad, Carlos Morrino, un inmigrante español que había llegado a Argentina buscando trabajo. ¿Cómo consiguió documentos falsos? En los años 80, Argentina recibía muchos inmigrantes ilegales. Había toda una red de personas que ayudaban a conseguir documentación falsa. Carlos pagó lo que tenía que pagar
y en 6 meses era oficialmente Carlos Moreno, ciudadano argentino. Miguel trataba de procesar toda la información. ¿Y nunca más intentó contactar a la familia? Sí lo hizo, respondió Eduardo, sorprendiendo a Miguel. En 1984, 2 años después, Carlos me pidió que lo ayudara a escribir una carta a tu padre, Antonio. Había oído por casualidad a unos turistas españoles hablando, y supo que Antonio había tenido un hijo y lo había llamado Miguel. En honor a San Miguel, decían, pero Carlos estaba convencido de que era por él, porque su segundo nombre era Miguel. Ese soy yo, murmuró Miguel, sintiendo un escalofrío. Carlos escribió una carta larga explicando todo lo que había pasado. No culpaba a la familia por la decisión que habían tomado, pero les pedía que consideraran la posibilidad de que él volviera a casa gradualmente, quizás diciéndole a la gente que había estado en un hospital militar con amnesia o algo así. ¿Enviaron la carta? La enviaron, confirmó Eduardo, pero nunca recibieron respuesta. Carlos esperó durante meses, revisando el correo todos los días en nada. En 1985 intentó llamar otra vez, pero el número había cambiado. Cuando finalmente logró comunicarse, la persona que contestó le dijo que la familia Herrera se había mudado y no había dejado nueva dirección. Miguel sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Su familia había cortado deliberadamente todo contacto posible con Carlos, condenándolo al exilio permanente. ¿Y el qué hizo? Carlos se deprimió mucho después de eso, respondió Eduardo, con la voz cargada de tristeza. Dejó de trabajar regularmente. Empezó a beber más de la cuenta. Yo trataba de ayudarlo, pero era difícil. Él se hizo como un fantasma, como alguien que estaba vivo pero no existía realmente. ¿Cómo murió? Eduardo tardó varios minutos en responder. Cuando finalmente habló, las palabras salieron como si cada una le doliera físicamente. Carlos murió en un accidente de trabajo. En marzo de 1987, estaba trabajando en una construcción. Había estado bebiendo la noche anterior y se cayó de un andamio. Los médicos dijeron que murió instantáneamente. Miguel cerró los ojos, abrumado por la tragedia de la historia. Su tío Carlos había sobrevivido a una guerra. Había encontrado la manera de llegar a salvo a Argentina. Había intentado reconstruir su vida, pero al final había muerto solo, abandonado por su propia familia, en una ciudad extranjera. Pero hay algo más, continuó Eduardo, algo que Carlos me pidió que hiciera, si algún día alguien de su familia venía a buscarlo. Eduardo se levantó de la mesa y sacó una llave pequeña de su billetera. Carlos alquiló una caja de seguridad en un banco de Buenos Aires, pagó el alquiler por adelantado durante 20 años, y después hizo arreglos para que el pago se renovara automáticamente. Me dio esta llave y me hizo prometer que si algún día alguien de su familia aparecía preguntando por él, los llevaría a abrir esa caja. Miguel miró la llave pequeña y dorada, sintiendo el peso de 4 décadas de secretos y esperanzas frustradas. ¿Qué hay en la caja? No lo sé, respondió Eduardo honestamente. Carlos nunca me lo dijo, solo me dijo que había cosas que quería que su familia tuviera, cosas que podrían ayudar a explicar sus decisiones. Eduardo se puso de pie, dejando dinero en la mesa para pagar los cafés. ¿Estás listo para ir al banco? Creo que Carlos ha esperado suficiente tiempo para decir su última palabra. El Banco Nacional de Argentina, en el centro de Buenos Aires, era un edificio imponente de principios del siglo XX, con columnas de mármol y techos altos que hacían eco de cada paso. Miguel y Eduardo esperaron en una sala silenciosa, mientras un empleado verificaba la documentación y la llave que Eduardo había conservado durante décadas. Es inusual, comentó el empleado, un hombre mayor con anteojos de lectura colgando de una cadena dorada. Esta caja ha estado pagada automáticamente durante más de 30 años. El contrato original está firmado por un tal Carlos Moreno, pero las instrucciones especifican que solo puede ser abierta por un familiar de Carlos Herrera. Miguel mostró su pasaporte y documentos familiares que había traído de España, demostrando su relación con Carlos. El empleado asintió, satisfecho, y los condujo hacia las profundidades del banco, donde las cajas de seguridad se alineaban en filas metálicas bajo luces fluorescentes. Número 1247, anunció el empleado, insertando su llave maestra mientras Eduardo insertaba la llave de Carlos. El mecanismo hizo clic y la pequeña puerta se abrió, revelando una caja metálica que había permanecido sellada durante 37 años. A Miguel sintió que las manos le temblaban mientras sacaba la caja. Era más pesada de lo que había esperado y sonaba como si contuviera objetos sueltos en su interior. El empleado los condujo a una sala privada,
donde podrían examinar el contenido sin ser molestados. ¿Estás seguro de que quieres que esté presente?, preguntó Eduardo, con evidente respeto por la intimidad del momento. Carlos habría querido que estuvieras aquí, respondió Miguel, colocando la caja sobre la mesa. Fuiste su única familia real durante los últimos años de su vida. Cuando Miguel abrió la caja, el primer objeto que vio fue una fotografía. Era una imagen en color desvaído de un joven soldado español sonriendo junto a un soldado argentino de la misma edad. Ambos llevaban uniformes sucios y tenían los brazos sobre los hombros del otro como hermanos. En el reverso, con la letra familiar de Carlos, estaba escrito un Carlos Herrera y Eduardo Morales. Malvinas, abril 1982, los mejores amigos que la guerra puede crear. Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. No sabía que existía esta foto, murmuró. Un periodista la tomó un día que estábamos ayudando a evacuar heridos. Pensé que se había perdido. Debajo de la foto había un sobre grueso, dirigido para mi familia en España. Miguel lo abrió con cuidado y encontró una carta de varias páginas, escrita en la letra cuidadosa de Carlos. Estaba fechada en febrero de 1987, solo un mes antes de su muerte. Querida familia, leyó Miguel en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Si alguien está leyendo esta carta, significa que finalmente alguien vino a buscarme. Espero que sea Miguel, el hijo de Antonio, porque siempre tuve la esperanza de conocer a mi sobrino. Miguel tuvo que detenerse un momento abrumado por la precisión de la predicción de Carlos. Sé que mi decisión de desertar en 1982 ha causado dolor a nuestra familia. Sé que fue más fácil para ustedes creer que había muerto como un héroe que aceptar que había elegido convertirme en lo que el ejército llamaría un traidor. Pero quiero que entiendan que mi deserción no fue un acto de cobardía, sino el único acto valiente que pude realizar en una guerra que no tenía sentido. La carta continuaba durante páginas, explicando detalladamente las razones morales de Carlos para desertar, su amistad con Eduardo, sus intentos de regresar a casa y finalmente su aceptación de que Carlos Herrera había muerto efectivamente en las Malvinas, no por una bala enemiga, sino por las decisiones de su propia familia. No los culpo, escribía Carlos hacia el final. Entiendo que eligieron el honor público sobre la verdad privada. En su lugar, quizás habría hecho lo mismo, pero quiero que sepan que nunca dejé de amarlos, nunca dejé de extrañar Zaragoza, nunca dejé de soñar con el día en que podría volver a casa. Miguel encontró sus propias mejillas húmedas de lágrimas mientras leía las últimas líneas. Eduardo ha sido mi hermano aquí en Buenos Aires, pero ustedes han sido mi familia en mis sueños todas las noches, durante 5 años. Si algún día alguien viene a buscarme, díganle que Carlos Herrera nunca se arrepintió de elegir la humanidad sobre la guerra, pero que siempre se arrepintió de no poder abrazar a su familia una vez más. Debajo de la carta había otros objetos, que contaban la historia de los años de Carlos en Buenos Aires, fotografías de él trabajando en diferentes empleos, cartas nunca enviadas a varios miembros de la familia, un pequeño mapa de España con Zaragoza, marcada con un círculo rojo, y algo que hizo que Miguel se quedara sin aliento, una carta de Isabel, la novia de Carlos en España. La carta de Isabel estaba fechada en noviembre de 1982, dirigida a Carlos Herrera, desaparecido. Había sido enviada a través de la Cruz Roja Internacional, con la esperanza de que pudiera llegar a Carlos. Seguía vivo, en algún lugar. Mi querido Carlos, escribía Isabel con letra elegante. No sé si esta carta te llegará alguna vez, pero tengo que intentarlo. Tu familia dice que moriste en las Malvinas, pero algo en mi corazón me dice que sigues vivo. Si es así, quiero que sepas que te esperaré todo el tiempo que sea necesario. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase. Mi amor por ti es más fuerte que cualquier guerra, cualquier océano, cualquier secreto. Miguel mostró la carta a Eduardo, quien la leyó con creciente asombro. Carlos nunca me habló de esta carta, murmuró. Si la hubiera recibido, ¿habría cambiado algo?, preguntó Miguel en Eduardo. Pensó durante largo rato. Quizás San Carlos siempre creyó que Isabel lo había olvidado, que había seguido con su vida. En sí hubiera sabido que lo estaba esperando, en el fondo de la caja. Miguel encontró el objeto más sorprendente de todos, a un sobre pequeño dirigido para Miguel Herrera, mi sobrino. Estaba sellado y tenía una nota pegada que decía: solo abrir si Miguel viene a buscarme personalmente. Con manos temblorosas, Miguel abrió el sobre y encontró una llave, acompañada de una nota breve a Miguel. Si estás leyendo esto, significa que eres lo suficientemente valiente
como para buscar la verdad. Esta llave abre mi apartamento en Buenos Aires, en Avenida San Juan 1847, apartamento 4 bytes. Todo lo que hay ahí es tuyo ahora. Pero más importante, toda mi historia es tuya. Haz con ella lo que creas correcto. Tu tío que nunca conociste pero que siempre te amó, Carlos Miguel Herrera. Eduardo miró la dirección y sonrió tristemente. Ese apartamento está a solo 10 cuadras de mi taller. Carlos vivió cerca de mí durante todos esos años, pero nunca me dijo que había preparado algo especial para cuando vinieran a buscarlo. Esa tarde, Miguel y Eduardo se dirigieron al apartamento de Carlos. El edificio era modesto pero bien mantenido, en un barrio de clase trabajadora lleno de familias argentinas e inmigrantes de diversos países. El apartamento 4 bytes había permanecido intacto desde la muerte de Carlos, mantenido por una administración automática que él había establecido antes de morir. Cuando abrieron la puerta, Miguel sintió como si estuviera entrando en un santuario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de España, mapas de Zaragoza, postales de lugares que Carlos recordaba de su juventud. En una esquina había una guitarra española y en otra una pequeña biblioteca llena de libros sobre historia española y argentina. Pero lo que más impactó a Miguel fue un escritorio en el centro de la habitación, donde Carlos había estado trabajando en lo que obviamente era su proyecto más importante. Un manuscrito de casi 300 páginas titulado Cartas a una familia que nunca las recibirá. A Miguel abrió el manuscrito y comenzó a leer. Era la historia completa de Carlos en Buenos Aires, escrita como una serie de cartas dirigidas a diferentes miembros de su familia. Cartas a su madre, a su padre, a su hermano Antonio, a Miguel, incluso a personas que había conocido en Zaragoza. Era la autobiografía de un hombre en el exilio, un testimonio de amor y pérdida que había estado escribiendo durante años. Eduardo, dijo Miguel, con la voz llena de determinación, tengo que llevar esto de vuelta a España. Tengo que contarle a mi familia la verdad sobre Carlos. En Eduardo asintió. Carlos habría querido eso. Pero, ¿estás preparado para las consecuencias? Tu familia ha vivido con la historia oficial durante más de 40 años. Miguel miró por la ventana del apartamento hacia las calles de Buenos Aires, donde su tío había vivido y muerto como un extranjero en su propia vida. Carlos murió creyendo que su familia lo había abandonado, pero yo no voy a abandonar a Carlos. Es hora de que Carlos Herrera vuelva a casa, aunque sea solo su historia. Esa noche, Miguel empacó cuidadosamente todos los documentos, fotografías y cartas de Carlos. Además del manuscrito, llevó la guitarra española y algunos objetos personales que sabía que significarían mucho para su familia. Pero más importante, llevó consigo la verdad a la historia completa de un hombre que había elegido la humanidad sobre la guerra, que había pagado el precio más alto por esa elección, pero que nunca había dejado de amar a la familia que lo había perdido. Cuando el avión despegó de Buenos Aires, rumbo a Madrid, Miguel miró hacia abajo, a la ciudad que había sido el hogar de Carlos durante 5 años. Había venido a Argentina buscando a un tío muerto, pero había encontrado algo mucho más valioso, un legado de amor, coraje, moral y perdón, que ahora era su responsabilidad compartir en la historia de Carlos. Herrera estaba lejos de haber terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Miguel organizó una reunión familiar en la casa donde había crecido, la misma casa donde Carlos había vivido antes de partir hacia las Malvinas. Sus padres, tíos, primos y algunos vecinos que recordaban a Carlos se reunieron en el salón principal, intrigados por la misteriosa invitación de Miguel. Cuando Miguel colocó la mochila militar de Carlos sobre la mesa del comedor, el silencio fue absoluto. Su padre, Antonio, se puso pálido al reconocer inmediatamente la mochila que había visto tantas veces en la habitación de su hermano menor. Encontré esto en el sótano de la abuela Carmen, comenzó Miguel, con la voz firme, pero cargada de emoción, y me llevó a una historia que cambiará todo lo que creemos saber sobre el tío Carlos. Durante las siguientes 2 horas, Miguel contó la historia completa, el diario, el viaje a Buenos Aires, el encuentro con Eduardo, la caja de seguridad, el apartamento, el manuscrito, mostró las fotografías, leyó fragmentos de las cartas, y finalmente colocó sobre la mesa la carta de Isabel, que había estado esperando a Carlos durante todos esos años. La reacción de la familia fue compleja. Hubo lágrimas, por supuesto. Hubo rabia también, dirigida hacia las decisiones que se habían tomado décadas atrás. Pero gradualmente, mientras Miguel leía fragmentos del manuscrito de Carlos, hubo algo más en comprensión. Carlos nunca nos culpó,
leyó Miguel de una de las cartas. Entendía que ustedes eligieron proteger el honor de la familia sobre la verdad incómoda, pero él nunca dejó de amarlos, nunca dejó de extrañar casa, nunca dejó de soñar con Walt. Su padre, Antonio, que había estado en silencio durante toda la presentación, finalmente habló. Aun cuando Carlos llamó en 1982, yo tenía 24 años y acababa de casarme. Pensé que protegía a la familia manteniendo el secreto. Nunca imaginé que él moriría solo en Argentina, pensando que lo habíamos abandonado. La conversación que siguió duró hasta bien entrada la madrugada. La familia decidió, unánimemente, que era hora de honrar la memoria verdadera de Carlos. Contactaron a Isabel, quien ahora era una mujer de 62 años, que nunca se había casado, y que durante décadas había mantenido la esperanza de que Carlos siguiera vivo en algún lugar. 6 meses después, en junio de 2025, la familia organizó una ceremonia conmemorativa en el cementerio de Zaragoza. Los restos de Carlos fueron trasladados desde Buenos Aires a España y finalmente regresó a casa. Eduardo viajó desde Argentina para la ceremonia, llevando consigo docenas de amigos argentinos que habían conocido a Carlos y lo habían querido como a un hermano. La lápida no decía Giro di Guerra como habían planeado originalmente en 1982. En su lugar, por sugerencia de Miguel, decía simplemente en Carlos Miguel Herrera, 1960 a 1987. Hermano, tío, amigo, eligió la humanidad sobre la guerra. Finalmente en casa. Miguel conservó el manuscrito de Carlos I, con la ayuda de Eduardo. Lo convirtió en un libro que fue publicado en España y Argentina. Cartas desde el exilio, a la verdadera historia de un veterano de Malvinas, se convirtió en un testimonio poderoso sobre las consecuencias humanas de la guerra y la importancia de elegir la verdad. Sobre la conveniencia a la historia de Carlos Herrera, demostró que a veces el verdadero heroísmo no está en morir por una causa, sino en vivir de acuerdo con los propios principios morales, sin importar el costo personal, y que nunca es demasiado tarde para que las familias encuentren el camino de vuelta hacia el amor y el perdón. Incluso a través de 4 décadas de secretos y malentendidos, en el apartamento de Miguel en Zaragoza, en un lugar de honor sobre su escritorio, está la guitarra española de Carlos y una fotografía en Carlos y Eduardo abrazados como hermanos en las Malvinas. 1982 es un recordatorio diario de que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la amistad, el amor y la decencia moral pueden prevalecer sobre el odio y la división. Carlos Herrera había vuelto finalmente a casa,